Hay momentos en la historia de la Iglesia que parecen un susurro divino. Momentos donde el mundo, cansado de sus propios ruidos, encuentra en el silencio de un hombre humilde una respuesta inesperada. Así fue cuando Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino de voz suave y mirada firme, se asomó al balcón del Vaticano y saludó con una palabra sencilla: «Buenas noches». Así comenzaba el pontificado del Papa Francisco, un pontificado que no prometía poder ni grandeza, sino cercanía, ternura y compasión. Francisco no llegó para ser un rey, no llegó para repetir fórmulas viejas ni para gobernar con cetros de oro. Llegó para caminar entre las grietas, para inclinarse ante los pobres, para abrazar a los descartados y recordar al mundo que el Evangelio no fue escrito en tronos, sino en caminos polvorientos. Desde aquel instante en que eligió su nombre, inspirado en Francisco de Asís, el Papa dejó claro que su pontificado sería distinto. No sería una iglesia de privilegios, sino una iglesia que vuelve a las periferias. Uno de sus mayores aportes ha sido el cambio de enfoque pastoral. Francisco no quiere una iglesia que condene desde lo alto, sino una que escuche, que acompañe, que cure. Ha repetido una y otra vez que la iglesia debe ser como un hospital de campaña, que no puede estar obsesionada con pequeñas reglas mientras el mundo se desangra por dentro. Esa visión ha transformado profundamente el modo en que muchos obispos, sacerdotes y fieles viven su fe. No se trata solo de doctrina, sino de presencia. No de estructuras, sino de almas heridas. Desde el primer día mostró una profunda preocupación por los migrantes, los pobres y los marginados. En lugar de esperar a que llegaran a Roma, fue él quien salió a su encuentro. Viajó a Lampedusa para llorar a los muertos del Mediterráneo. Visitó barrios pobres, abrazó leprosos modernos, se arrodilló ante las víctimas de abusos, pidió perdón en nombre de la Iglesia y puso su cuerpo donde otros solo ponían discursos. En un mundo que corre hacia la indiferencia, él insistió en detenerse, en mirar, en sentir. Francisco ha sido también un reformador silencioso pero firme del Vaticano. Ha combatido la corrupción interna, ha impulsado una mayor transparencia económica y ha pedido una iglesia más sencilla. Ha tocado estructuras que parecían intocables y ha enfrentado resistencias profundas dentro de la misma curia. Su llamado no ha sido a destruir, sino a purificar, a volver al Evangelio como fuente y no como excusa. Otro de sus aportes ha sido el diálogo interreligioso y ecuménico. En un mundo herido por guerras religiosas, Francisco ha tendido puentes con líderes judíos, musulmanes, protestantes, ortodoxos y de otras confesiones. Ha viajado a países donde ser cristiano cuesta la vida. Ha pedido no imponer, sino testimoniar. No conquistar, sino servir. Y en esa lógica, ha recordado que el verdadero poder de la Iglesia está en su capacidad de amar, no en su influencia política. Su encíclica Laudato Si es otro hito. En ella, Francisco clama por el cuidado de la casa común. No es solo una preocupación ecológica, es una llamada espiritual. El planeta, dice, gime por nuestras heridas. La tierra no es un objeto, sino un regalo. La crisis ambiental es también una crisis moral, porque detrás de la contaminación hay egoísmo, indiferencia y codicia. Esa encíclica no fue escrita solo para católicos, fue escrita para toda la humanidad. También ha ofrecido una mirada compasiva sobre la familia, el matrimonio y las personas en situación compleja. Aunque ha mantenido la doctrina esencial, ha pedido comprensión, acogida, discernimiento. No ha abierto puertas indiscriminadas, pero ha recordado que cada alma es un misterio, que no todo se puede resolver con leyes frías, que a veces la misericordia es más poderosa que cualquier norma. En lo espiritual, ha insistido en una iglesia en salida, una fe que no se encierra en templos, sino que se hace carne en las calles. Ha recordado que la santidad no es solo para místicos, sino para madres cansadas, obreros fieles, jóvenes en búsqueda y ancianos que rezan en silencio. La santidad cotidiana, la que no brilla pero sostiene al mundo. Francisco ha sido también un papa incómodo para muchos, porque no teme decir verdades que duelen, porque denuncia sistemas injustos, critica el capitalismo salvaje, cuestiona las armas y exige coherencia a los poderosos. No se alía con ideologías, no se deja capturar por agendas. Su brújula es el Evangelio, y eso lo hace impredecible. Algunos lo han atacado, otros lo han manipulado.
Pero él sigue, como un pastor que huele a oveja, como un testigo que no se cansa. En cada gesto, en cada palabra, Francisco ha recordado que el cristianismo no es una teoría, sino una vida entregada. Que el mensaje de Jesús no es una tradición muerta, sino una revolución de ternura. Que el amor a los enemigos, el perdón a los que hieren, la solidaridad con los pobres y la esperanza en medio del caos no son idealismos, sino caminos posibles. A lo largo de su pontificado, ha enfrentado muchas tormentas. La pandemia, las guerras, las divisiones internas, los escándalos. Pero en medio de todo eso, ha mantenido su mirada fija en Cristo. No como un símbolo, sino como una persona viva, como el centro de todo. Su espiritualidad es sencilla pero profunda. Reza con el corazón, habla con humildad, se deja conmover. No quiere una iglesia perfecta, sino una iglesia viva. Quizás su mayor legado sea este: haber recordado que Dios no está lejos, sino en medio del dolor humano. Que la iglesia no es un castillo, sino una tienda de campaña. Que la fe no es arrogancia, sino servicio. Que el poder no es dominio, sino cruz. Francisco, el Papa que vino del fin del mundo, trajo con él el aroma de los barrios, la sabiduría del silencio, el coraje del Evangelio encarnado. Y aunque su tiempo al frente de la iglesia un día acabará, su huella quedará, porque las palabras se olvidan, pero los gestos, aportes de su pontificado, en un mundo lleno de palabras vacías, gestos vacíos y religiones convertidas en instituciones frías. La aparición de Jorge Mario Bergoglio en el balcón del Vaticano no fue una simple transición de poder. Fue una conmoción espiritual. Nadie lo esperaba. Nadie lo tenía en sus apuestas. Un cardenal argentino venido desde el fin del mundo, que con solo decir buenas noches y pedir oración en silencio, cambió por completo el lenguaje del poder pontificio. No se presentó con pompa, no extendió bendiciones teatrales, no recitó frases protocolarias. Se presentó como uno más, como un hermano entre hermanos, como un hombre que necesitaba de la oración del pueblo para poder ser guía. Y ese fue su primer milagro: cambiar el tono, dejar de ser una figura lejana para convertirse en presencia cercana. Ese primer momento no fue accidental, fue la esencia de lo que vendría. Desde que eligió llamarse Francisco, el mensaje quedó claro. No quería una iglesia poderosa, sino una iglesia pobre. No buscaba títulos, sino heridas. No deseaba fama, sino compasión. Eligió el nombre del santo que abrazó leprosos, que caminó entre mendigos, que habló con la creación y cantó a la vida aún en medio del sufrimiento. Eligió ser signo de contradicción. La iglesia necesitaba una voz como la suya. Venía herida por escándalos de abusos, por divisiones internas, por alejamiento del pueblo, por estructuras pesadas que se habían alejado del Evangelio. Francisco no llegó a maquillar el edificio. Llegó a remover cimientos, a incomodar a los cómodos, a sacudir corazones adormecidos, a recordar que el seguimiento de Cristo no es una ideología ni una ceremonia, sino un fuego que consume el alma y la lanza al servicio. Desde el primer día fue claro que este Papa no gobernaría con distancia. Viviría en la Casa Santa Marta, no en los aposentos pontificios. Se transportaría en autos sencillos, se vestiría con sencillez, celebraría misas con gente común y hablaría un lenguaje que el pueblo entendiera. No se trataba de populismo, se trataba de autenticidad, de volver al origen, de poner al centro lo que verdaderamente importa: el rostro humano del Evangelio. El reformador silencioso, Francisco y su batalla dentro del corazón de la iglesia. Reformar una institución de siglos no es solo cuestión de decretos, es una batalla espiritual. Es una lucha contra fuerzas que no se ven, pero que están enraizadas en la historia, en la costumbre, en los intereses. Cuando Francisco asumió el pontificado, no solo recibió una iglesia golpeada por escándalos externos, recibió también una estructura interna compleja, rígida, desgastada por el peso de su propio pasado. Un aparato que muchas veces parecía más obsesionado por su imagen que por su misión. Y en medio de esa maquinaria, él decidió actuar, pero no como un conquistador, sino como un sembrador que sabe que el cambio verdadero es lento, doloroso y muchas veces incomprendido. Francisco no llegó con una espada, llegó con discernimiento. No desmanteló de golpe, porque sabía que lo profundo no se cambia con rapidez. Su estrategia fue otra.
fue evangélica. Fue como la levadura que transforma la masa desde dentro, como la sal que da sabor sin ser vista. Pero también fue una reforma con nombre y apellido. No se quedó en palabras, fue acción. Desde los primeros años, emprendió una reestructuración profunda de la Curia Vaticana. Redujo el número de organismos que se superponían. Fusionó consejos y congregaciones. Simplificó procesos que habían convertido la Iglesia en una burocracia casi inabordable. Y más allá de lo administrativo, lo que estaba en juego era el espíritu. No se trataba de reorganizar oficinas, se trataba de purificar intenciones, de volver a poner el servicio por encima del prestigio, el evangelio por encima de los intereses. Una de sus decisiones más simbólicas fue la creación del Consejo de Cardenales, un grupo reducido y representativo de distintas partes del mundo, encargado de asesorarlo en el gobierno de la Iglesia. Con ello, Francisco rompía una lógica centralista. Daba voz a las periferias, permitía que la realidad concreta de los pueblos entrara en el corazón del Vaticano. Porque para él, una iglesia verdaderamente católica no puede ser gobernada solo desde el centro. Necesita escuchar los bordes, los márgenes, donde el evangelio late con más urgencia. Pero no todos recibieron con agrado sus movimientos. Las resistencias fueron muchas. Algunos sectores conservadores lo acusaron de relativista, otros lo señalaron de populista. Hubo quienes lo desobedecieron abiertamente. Publicaciones, cartas filtradas, rumores sembrados con malicia. Lo acusaron incluso de herejía por buscar una pastoral más compasiva. Pero Francisco no retrocedió. No respondió con odio. Respondió con oración, con serenidad, con firmeza. Su fuerza no estaba en su poder, sino en su fe. Y eso lo hacía indestructible. En el ámbito económico, sus reformas fueron igualmente profundas. Impulsó mecanismos de transparencia en el Instituto para las Obras de Religión, también conocido como el Banco Vaticano. Nombró laicos con formación profesional para supervisar áreas clave. Promovió auditorías externas y denunció públicamente las prácticas corruptas que durante años se habían escondido bajo capas de silencio. No buscaba escándalos. Buscaba verdad, porque sabía que una iglesia creíble no puede esconder la podredumbre. Tiene que enfrentarla, sanarla, purificarla con luz. Quizá uno de los momentos más simbólicos fue cuando cerró el Palacio Apostólico como su residencia personal. Eligió vivir en una pequeña habitación en la casa Santa Marta. No fue una estrategia publicitaria, fue una declaración espiritual. No necesito tronos, decía con su vida. Necesito estar cerca de los demás. Necesito tener la puerta abierta. Escuchar el dolor de quienes tocan sin permiso. Compartir la mesa con los trabajadores, con los peregrinos, con los que no tienen rango ni poder. Porque para Francisco la santidad comienza en la mesa compartida, no en los banquetes de los poderosos, sino en el pan cotidiano del hermano. Su reforma también incluyó un nuevo modo de nombrar obispos. Ya no bastaban títulos académicos o trayectorias administrativas. Buscaba pastores con olor a oveja, hombres de oración, de presencia, de calle, de escucha. No quería príncipes, quería servidores. Y eso cambió el rostro de muchas iglesias locales. Hombres sencillos, desconocidos, con profundo amor al pueblo, fueron puestos al frente. Y con ellos, se comenzó a sembrar un nuevo modelo de liderazgo, uno menos clerical, más humano, más evangélico. Pero todo esto no fue fácil. Francisco supo que cada decisión tendría un precio, que tocar intereses siempre genera heridas, que incluso dentro de la iglesia hay quienes prefieren la estabilidad a la verdad. Pero no le importó, porque su fidelidad no estaba en el aplauso de las élites, sino en el susurro del espíritu. Y en esa fidelidad encontró su paz. Francisco nunca quiso ser un revolucionario, quiso ser fiel. Y en tiempos donde la fidelidad se parece a la rebeldía, fue confundido muchas veces. Pero su intención nunca fue romper. Fue purificar, volver al evangelio, sacar el polvo acumulado. Recordar que la iglesia no fue fundada por emperadores, sino por pescadores. No por poderosos, sino por mártires. Y que si se olvida de eso, pierde su alma. El que camina, escucha y abraza los pasos de Francisco en las heridas del mundo. Un papa no es solo el que habla desde el balcón de San Pedro. Es el que camina, el que baja, el que toca,
el que va hacia donde la humanidad llora, y Francisco lo entendió como pocos. Durante su pontificado, no se limitó a pronunciar discursos desde Roma. Viajó mucho. No por vanidad, no por costumbre. Viajó por compasión, porque sabía que hay dolores que no se comprenden desde la distancia. Hay realidades que solo se entienden si se pisan con los propios pies. Y hay evangelios que solo se predican con la presencia. Fue el primer papa en pisar Irak, un país marcado por la guerra, el odio, la persecución religiosa. Allí, en medio de ruinas y heridas, Francisco no llevó ideología, llevó silencio, llevó oración, llevó abrazo. Se reunió con líderes musulmanes, judíos y cristianos. Les recordó que la violencia no tiene la última palabra, que la fe no es excusa para matar, que Dios no bendice el terror. Y con un gesto humilde, restauró la esperanza de millones. Visitó Colombia en medio de su proceso de paz. No fue a juzgar, fue a sanar. Habló de perdón, de memoria, de reconciliación. Escuchó a víctimas y excombatientes. Besó sus cicatrices y dejó una lección que pocos líderes políticos logran decir con honestidad: que la verdadera justicia no es la venganza, sino la posibilidad de renacer. Que el amor tiene que ser más fuerte que el odio para que un país se salve. Viajó a África, a Mozambique, a Madagascar, a la República Centroafricana. Lugares donde la iglesia muchas veces es el único refugio. Donde no hay titulares, pero sí sufrimiento. Allí celebró misas bajo la lluvia. Escuchó a jóvenes con hambre de futuro. Lloró con madres que perdieron hijos. Y allí también dejó una semilla, la de la dignidad, la del respeto por los pueblos olvidados. Porque Francisco no cree en un evangelio exclusivo. Cree en un evangelio que se arrodilla ante cada ser humano. Uno de sus gestos más conmovedores fue su abrazo con el gran imán de Al-Azhar, en Abu Dhabi. Un gesto impensado hace décadas. Una declaración espiritual de que las religiones pueden dejar de ser trincheras para convertirse en puentes. Firmaron juntos un documento por la fraternidad humana, por la paz, por el rechazo a la violencia en nombre de Dios. Y ese acto resonó más allá de los templos. Fue un llamado a toda la humanidad. También caminó por Tierra Santa, por los mismos caminos que Jesús recorrió, pero no como turista sagrado. Fue a llorar con los que sufren el conflicto, a tocar los muros que dividen, a orar con rabinos, imanes y patriarcas, a recordarle al mundo que la fe auténtica nunca construye muros, siempre abre puertas. Y en cada lugar al que fue, no se comportó como jefe de Estado. Se comportó como pastor. Tocó niños, saludó a ancianos, escuchó a presos, abrazó a personas con discapacidad, entró en hospitales, visitó campos de refugiados, lavó pies a inmigrantes. Porque en su teología, el otro no es una categoría, es un rostro, una historia, una herida sagrada. Aún dentro del Vaticano, impulsó gestos radicales. Abrió albergues para personas sin techo dentro de Roma. Instaló duchas, servicios médicos, comedores. Hizo que la misma cúpula del cristianismo recordara que su misión no es preservar monumentos, sino salvar personas. Que el oro de las basílicas no sirve si no refleja el brillo de la misericordia. Que el cristianismo no es culto a una figura, sino seguimiento de una cruz. Pero quizás su gesto más grande fue el de la soledad orante. Aquel momento en medio de la pandemia, cuando apareció solo, bajo la lluvia, en la plaza de San Pedro vacía. Un gesto que quedará en la historia. Un papa anciano cojeando, solo, ante el mundo herido. Y allí, sin nadie, sin público, sin coros, oró por todos. Pidió luz, pidió consuelo, pidió fe. Y esa imagen silenciosa fue más elocuente que 1000 discursos. Porque en ella se encarnó el dolor del mundo. Y también la esperanza de que Dios no abandona. Hoy, muchos lo aman, otros lo critican, algunos no lo entienden. Pero lo cierto es que Francisco ha dejado una huella que no se borra. No por su genialidad, no por su poder, sino por su fidelidad a lo esencial. Por haber recordado a la Iglesia que su fuerza no está en sus leyes, sino en su amor. No en sus palacios, sino en su compasión. No en sus dogmas, sino en su capacidad de tocar las heridas del mundo. Francisco no fue un papa perfecto, fue un papa humano, y tal vez por eso fue tan profundamente cristiano. Porque mostró que la santidad no es ausencia de fallos,
sino presencia de Dios en medio de las grietas, porque enseñó que el verdadero líder no es el que se impone, sino el que sirve. El que no tiene miedo a ensuciarse los pies, a confundirse, a pedir perdón, a caminar con el pueblo, a llorar con los que lloran. Ese es su legado. Una iglesia que camina, que se arrodilla, que escucha, que cura, que no teme al mundo, porque sabe que el mundo sigue necesitando esperanza. Y esa esperanza, aunque a veces se oculte, sigue viva, porque sigue viva la luz que no se apaga, la que brilla en medio de la noche, la que Francisco supo custodiar con ternura, con coraje y con profunda fe.